Hacer esto. Muy contentos, nos han recibido muy bien. No sé si ves cómo nos han recibido. Pero bueno, esto no es importante ahora. Qué vamos a hablar de otra picadita, cosa. mamita querida. Qué picadita. Así no va, Gonzalo. Pero bueno, estoy con Jesús a mi derecha y con Javier a mi izquierda. No sé, ¿están escuchando los dos? No sé con cuál de los dos te gustaría empezar a hablar un poco bien, Pablo. Esta linda conversación que vamos a tener con dos simpatizantes de respectivos clubes. Qué bueno. Se viene el clásico rosarino y esto concita sin duda muchas emociones y mucha también locura. Lamentablemente lo que en algún tiempo fue algo simpático se ha transformado en una verdadera batalla. Y cada clásico termina siendo... hay oraciones que termine todo empatado para que la gente esté más tranquila, ¿no? Pero es lo que se viene. Pero quiero que nos cuenten un poquito. Tenemos muy pocos minutos, Gonza, hoy. Pero en breve, cuéntenos por qué identificados con este club, qué significó eso en su vida y qué pasó para que estén hoy juntos compartiendo esta picada. Bueno. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, yo arranqué desde chiquito por una cuestión paterna, digamos. Mi papá me llevaba a la cancha desde muy chiquito. Ya a los 6 años tuve mi primera experiencia de vivir de un clásico. A los 6 años tuve mi primera experiencia, ya siendo un pequeño. ¿Qué edad tenés? 28. Siempre me puse a pensar en que yo iba a la escuela, iba a primer grado y ya... me llevó a la cancha de Central, me acuerdo, mi primer clásico. Quizá, como sí o como no, puede ser muy temprana edad. Pero bueno, sí, mi papá me llevaba desde muy chiquito a la cancha y bueno, después con los años ya fui creciendo y a la edad de la adolescencia ya fui solo, ya iba a lo que es la popular, lo que a uno... un proceso de fanatización en vos. Y empezó, sí, un proceso de fanatización y sí, el fútbol es muy fuerte, se vive, como decía vos, en la ciudad de Rosario, creo que tiene su particularidad de que se vive muy fuerte. Y sí, llegué a dedicarle casi mi vida entera, era solamente Newell's, no se hablaba otra cosa, por lo menos de mi parte, de mi casa. Y tiene sus cuestiones también, ¿no es cierto? Que En tu caso te afectó, vos tomaste malas decisiones, ¿no? En ese caminar. Sí, he tomado malas decisiones, ¿no? Que me han apartado de la fe porque tenía particularidad que crecí en un hogar cristiano, si bien mi mamá concurría a la iglesia y yo de chiquito, mi padre no, pero mi mamá siempre en la iglesia, en mi casa se hablaba del cristianismo, de Jesucristo, se leía la Biblia, se oraba, y a la edad de la adolescencia, cuando uno toma las decisiones propias, ya mayor, tomé una mala decisión y sí, le dediqué mi vida entera y todo lo que lleva, ¿no es cierto? La violencia, el alcohol, la droga, por así decir, ¿no es cierto? Que son cuestiones que no son para nada buenas, Es todo un cóctel, un combo que sin darte cuenta te va llevando un mal camino. Y de este lado lo tengo a Javier, que nos contaba una historia más o menos parecida, ¿no? Así es, tal cual. No, como decía Jesús, todo lo que empieza con una simpatía, un pasatiempo agradable, una fiesta que a fin de cuentas el tomar el camino equivocado y malas decisiones te lleva a la desgracia en particular. Bueno. ¿Qué te pasó? Te llevó a la desgracia. No, bueno, después, como decía Jesús, de cuando empecé a la cancha con parientes, ha llegado a la barra brava. Yo de muy temprana edad, a preadolescencia ya estaba involucrado, sabía cómo funcionaba lo que sería la barra brava, las internas del club y todas esas cosas. Y bueno, por muchos años fui integrante, viajaba a todos los lugares donde jugaba Central.
lo que implica que estuve involucrado en hechos graves de violencia, como puñaladas, tiros, la droga. Claro, que por eso decía que a fin de cuentas el resultado es la desgracia, lo que tendría que ser una fiesta, ¿no? Y bueno, fue de ahí de donde nos rescató el Señor. Ahí quería llegar. Tenemos, Pablo, dos situaciones muy similares con clubes distintos, ¿no? Uno de Newell, el del Parque, y el otro de Rosario Central. Voy a hacer una acotación acá porque ¿no? tengo la... Son dos barrios de la ciudad de Rosario. Tengo la bendición de... Pensábamos en esto, ¿no? De conocer. Dos situaciones complicadas, aunque sean clubes distintos, y seguramente esto mismo se repite en tantos clubes del país. Y hay salida para esto, para este tema de la violencia, para el tema de una vida así, buscando ser lleno Gonzalo, de algo, con ¿me violencia, con todo esto. Y bueno, ellos dos son muestras de eso, porque un día le le dijeron sí a Jesucristo para que ingresen a su corazón y su vida empezó a cambiar. Yo acá no tengo retorno, pero no sé si querés hacerle alguna pregunta a los muchachos. Pero no sé si me escuchan, no sé si pueden escucharme. ¿Cómo creo yo? ¿Me escuchan? Perdón. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Disculpa que quería hacer alguna acotación, Gonza, disculpame que te interrumpa, porque dos historias que caminan paralelamente y que terminan muy mal. Lo que promete dar una satisfacción, una alegría, emociones, termina feo, termina mal. Y la verdad que ver cómo estos jóvenes fueron torciendo la historia de su vida a una edad muy temprana es doloroso. Pero es la realidad de muchos. Pero hay un detalle en ambos que quiero que me digan si es así, porque yo, que los conozco, he visto eso. Ambos, sus mamis, sus madres, mientras ustedes andaban por esos caminos, sus mamás se habían consagrado a Dios. ¿Es así, Jesús y Javier? Sí, es así. Mi mamá siempre fiel, fe, orando siempre por mí. Me acuerdo que siempre, a pesar de que yo ya no compartía, ¿no es cierto? Siempre, antes de cada viaje, de que yo salía de mi casa, mi mamá me decía, vení, antes de que salgábamos a orar, y ella siempre oraba por mí. Y hoy puedo ver la fidelidad de Dios a través de ella, oraciones. Claro, mientras... Sí, tal cual como mencionaba Pablo recién, obviamente, bueno, que atrás de cada historia hay un trasfondo, ¿no es cierto? No llevaría mucho tiempo contar en general. Ahora estamos acá, en la casa de Ana, que es la mamá de él, que nos recibió, y mirá de qué manera, ¿no? Para hacer el móvil. Y en este momento Ana no está, porque está atendiendo a personas con necesidad. Mirá, nos acaban de mandar una foto, mirá, Gonzalo. Y bueno. Nos mandan una foto de espalda, es la mamá de Javier, que está atendiendo un grupo de crecimiento, la mamita ahora, en otra casa, ¿no? En este mismo momento. En este mismo momento, y nos mandan la foto, mirá qué lindo. Es impactante, digo porque tal vez mucha gente que nos está viendo, muchas madres que nos están mirando, están sufriendo por la realidad de un hijo, por la situación de un hijo. Porque tal vez están detenidos, porque tal vez están perdidos en las drogas, porque tal vez eligieron algún camino que les torció el rumbo de tal manera que parece que no hay más esperanza. Javier, ¿vos pensaste que para tu vida ya no había más esperanza en algún momento? ¿Creíste que ibas a terminar tus días mal? Sí. Es así como decís vos. Yo, antes que nada, yo quiero darle tantísimas gracias a Dios por la permanencia de mi madre, a las oraciones de la iglesia, de los pastores que de alguna manera me vieron crecer. Agradecido por eso.
Bueno, pero sí, como decís vos, en un momento es como una escalera, pero que te lleva a la tumba. Porque yo probé todo lo que te ofrece este mundo, lo que es en el ambiente de la cancha, de la noche, viaje, las mujeres, la droga, el alcohol. Pero es algo del momento, un momento que después tiene consecuencias que te llevan mucho sufrimiento. Javier. Bueno, sí. Mientras vos vivías eso, tu madre oraba por vos. Recién te emocionaste cuando lo recordaste. Y cuando vos veías esa realidad, cuando vos la veías a tu mami sufriendo por vos, ¿qué pensabas? No, siempre mi respuesta fue la dureza de mi corazón y bueno, tras la historia de donde yo provengo como descendencia, pensaba que bueno, esto es lo que me tocó y bueno, otra es mi final y bueno, era sinceramente yo había tomado la decisión, bueno, llegaré hasta donde me maten la policía o las personas con las que tenía problemas. La historia de Javier y la historia de Jesús caminan por carriles similares. Parecía que no había esperanza para ellos. Quiero comenzar con Jesús, porque hasta acá hablamos de alguna manera de lo triste de esta historia, pero esta historia no es triste, porque esta historia tiene un presente maravilloso. Tanto Jesucito como Javier están viviendo, tal vez, me atrevo a decir, una de las mejores etapas de su vida. Y contame, Jesús, con esa camiseta tan linda que tenés hoy, contame Mirá. Jesucito, contame en qué lugar te encuentra Jesús, cómo el Señor Jesús te encuentra a vos. El Señor Jesús. Hoy me encuentra feliz. Antes el primer lugar lo ocupaba Newell en mi vida, incluso mi familia, trabajo, todo. Pero hoy ese lugar lo ocupa Cristo, el primer puesto. Y ¿cómo se dio ese encuentro, Jesús? Allá. ¿Cómo se dio ese encuentro con Cristo? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se dio? Para que tuvieras este cambio de vida. El encuentro con Cristo incluso está relacionado con el fútbol porque fue en una situación en la que yo viajo a ver a Newell en la Copa Libertadores a Brasil. Y bueno, una circunstancia que me lleva a estar detenido en otro país por una cuestión de tenencia de droga, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia en la que nunca la imaginé, hasta llegué a pensar que soñaba o que vivía en una película. En un momento me acuerdo siempre lo tuve presente, pero sabía que en él yo iba a encontrar una respuesta. Y fue la primera vez que levanté la mirada al cielo, si bien estaba encerrado dentro de una chata, ya detenido. Es la primera vez que yo levanto mi mirada al cielo y por primera vez clamo a Dios pidiéndole ayuda sabiendo que yo en él iba a encontrar. Y sentí paz. Eso fue el desenlace que a mí me lleva a conocer a Cristo. Y fue una circunstancia rápida, gracias a Dios, porque fue milagrosa. Fueron 2 días los que yo estuve fuera del país. Cuando yo vuelvo, me recibe mi mamá en mi casa, yo vuelvo del viaje, me recibe. Hasta ese momento yo no le había contado nada. Pero cuando me recibe mi mamá y me pregunta cómo me había ido en el viaje, qué tal, era mi primera experiencia fuera del país, que yo conocí una cancha de fuera del país. Y bueno, le cuento que no había llegado. E incluso salió en las noticias lo que a mí me había pasado y ella me dice, qué lástima a esos chicos que les pasó eso. Le digo, no, mami, mirá, te tengo que contar algo, el chico de la noticia era yo. Y mi mamá se sorprende porque no sabía nada. Yo había decidido no contarle nada por temor a que se asusta, que le haga más, ¿verdad? Claro.
Pero la miro fijo a los ojos y ese momento no me lo olvido más. Le digo, mami, la verdad que eso me determinó la vida, me marcó un antes y un después porque decidí dedicarle mi vida a Cristo. Esas fueron mis palabras. Y esto fue mitad de semana, habrá sido miércoles, jueves. Yo le digo, yo el domingo vuelvo a la casa de Dios, vuelvo a la iglesia. Y yo ese domingo empecé a la iglesia, empecé a caminar de vuelta con las personas que me hacían bien, con las personas que me habían inculcado el Evangelio. Y que vos habías eso fue lo despreciado que en a mí otro momento me de tu vida, determinó. Claro, claro. Sí, sí, y bueno, ya gracias a Dios, esto fue en el 2014, ya hace 5 años de esto y la verdad que son los mejores 5 años de mi vida. Son una maravilla, Bueno, la Javier, paz y la felicidad perdón, que tengo. Jesús, no también te la casaste hace experimenté poquito, ¿no? en ningún lado. Me casé hace poquito, gracias a Dios. Qué lindo. Hace 1 año y 2 semanitas que estoy casado. Proyecto de familia, proyecto de ser padre, proyectos de familia que la verdad que no los conocía. No pensaba que mi vida era Newell y que me veía recién a los 40 años, quizás formando una familia, pero Cristo llegó primero y Te cambió la historia. y hoy te cambió la tengo historia, otro Jesús. pensamiento. Te cambió la historia. Otro pensamiento. Pablo, sí. recuerdo brevemente cuando vino Jesús, lo tengo muy presente, de ver un chico con mirada perdida. Eso era algo que me sorprendió mucho porque él, claro, volvía, pero volvía con todo un bagaje, ¿no? Muy, muy cargado y verlo como perdido y todavía obviamente en recuperación de todo lo que te había pasado. Y verlo hoy hablando así, de esta manera y realmente nos sorprende a nosotros mismos de ver la obra de Cristo en la vida de cada uno, ¿no? Así que bueno, una joya. Vuelvo, Y acá tengo el vuelvo otro con que Javier. también. Vamos con Javier, porque tiene una historia impresionante. Javier también parte de la barra de Central, involucrado, como él dijo, en todas las cosas que esto lleva. Hablamos de drogas, hablamos de promiscuidad sexual, hablamos de delito, y un mundo que parece atraparte, envolverte. Pero yo quiero volver a señalar el valor de la fe que rescata, la fe que salva, la fe que afecta aún a esos que no saben, no están lejos, pero que la fidelidad de un creyente afecta positivamente a su familia. Y ese fue también el caso de Javier. Javier, mientras vos vivías por ahí tu vida lejos de Dios y en todas estas historias que nos acabas de narrar, había una iglesia que oraba por vos, había amigos que oraban por vos, había una mamá que oraba por vos, y un día el Señor te tocó. Y bueno, sí, fue así como, bueno, con el transcurrir de los años, todo lo que yo creía que era para mí, me llevó a la soledad, al vacío total de decir que ya no quería más nada de lo que estaba viviendo, de lo que hacía y consumía para pasarla bien, por así decirlo. Bueno, fue ahí donde llegó un momento que sentía que tocaba fondo de verdad. Pero es muy loco, como decir, el tema de la fe, porque en esa decisión que yo había tomado, que ya era la muerte lo que me había tocado, que esto ya venía desde mis padres, desde mis abuelos, y todos los mambos negros que yo, como muchas personas vivieron y muchos siguen viviendo. Fue impresionante cómo el Señor me llamó, me salvó, me rescató y me perdonó. Por eso, un día teniendo lo que creía que yo necesitaba, que era la cocaína suficiente para estar una semana entera de fiesta, dinero como para estar con mujeres y tomar el alcohol que yo quería,
en un momento, estando en un lugar solo donde yo vivía en una habitación, quebré en un llanto porque era tan muy profunda, inmensa el vacío, la tristeza y la soledad que yo vivía, porque era ahí donde yo me confrontaba con mi realidad. Mientras cuando cruzaba la puerta, así pintaba todo bien, ¿no es cierto? Pero bueno, fue en el aniversario del 2011, el aniversario de nuestra iglesia, la IEMA, donde me hacen una invitación en particular, y fue el detonante para que yo tome la decisión de buscar de Dios, porque realmente ya muchos años escapándome fue donde ciertísimamente era consciente de que era lo único que me faltaba probar, después de todo lo que ya había hecho y probado. Y bueno, fue ahí donde me convertí al Señor y mi vida cambió. Cuando hablas de vida que cambia, ¿qué cosas rápidamente notaste que cambiaron en vos? No, lo primero yo ya estaba en ese entonces en concubinato con mi esposa, y yo hacía como más de una semana que no dormía, no podía dormir de la locura que tenía en la cabeza. Bueno, esa noche me acuerdo, después de un quiebre, un arrepentimiento sincero de todo corazón, que lloraba como nunca antes en mi vida, recibí la paz, y esa noche me acuerdo que dormí como nunca. Claro, la paz, el gozo. Qué maravilla. La primera impresión esa de decir, ahora puedo descansar, puedo tener paz. Claro. Javier, han sido años muy buenos, de gran transformación, porque Dios te dio una nueva familia, una casa preciosa, una bendición realmente. Y ahí está, mirá, ese es un predicador. Mirá, Bautista. lo tengo acá al Bauti, que es el predicador, claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Bauti? Todo bien, gracias a Dios. Hola, Pablo. Bautista es el hijo mayor de Javier, tiene 2 hijos. Bien, ¿y cuántos años tenés? 7. 7, pero vos vos lees la Biblia, ¿verdad? Sí. Sí, ¿te gusta leer la Biblia? Sí. ¿Y te acordás algún texto de la Biblia, algún capítulo de la Biblia? ¿Recordás alguno? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, muy bien, ¿eso es San Juan? 3:16. 3:16. mirá. Repetí, porque esto es bellísimo. Se sabe varios, ¿eh? Repetilo. Porque de tal decirlo de nuevo? manera... Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! Mirá, ¿Vos querías un cierre? No, maravilloso ver lo que Dios hace, una familia transformada, una vida transformada. El proyecto de muerte que estaba en camino, Cristo sale al encuentro y lo transforma, lo trastoca totalmente. Me gustaría un cierre, sueño con un cierre, pensando en lo que se viene para la ciudad de Rosario, el clásico de nuestra ciudad, pero estas cosas ya dejaron de tener valor, o al menos el valor que tenían antes, para ser simplemente un entretenimiento muy, muy circunstancial, y en la vida de tanto de Javier como de Jesús, ahora su prioridad pasa por otro lado, totalmente. Así que me gustaría que, como un símbolo ahí, un abrazo se den para lo que esperamos sea el clásico de la ciudad de Rosario. Muy bueno. Bueno, Pablo, nos vamos felices. Viste que, no sé si alguna vez escuchaste a alguien que dijo una expresión así como, esos no tienen futuro, esos
no tienen salvación, nadie los va a poder ayudar. Bueno, creemos que en Dios sí restaura las vidas, Dios transforma a las personas, a los delincuentes los cambia, a cualquier situación. Así que si usted está viendo en su casa, crea, acérquese a una buena iglesia cristiana. Y bueno, estas son historias reales, ¿eh? Acá no hay ninguna actuación ni nada. Y bueno, obra de Cristo en las vidas, ¿eh? Así que bueno, hoy sí, dimos todo. Sí, hermosas historias. Hermosas historias. Gracias, chicos. Un abrazo para ambos, ¿eh? Nos vamos a quedar compartiendo. Si devuelvan la cámara, que traigan un poquito. Sí, que quede algo, alguna vez para acá. Mirá, es impresionante, gracias chicos, es impresionante lo que está pasando con el WhatsApp porque nos están inundando de fotografías. Qué lindo recordar estos años. En este caso, ¿quién es? Hola, Caraluz, soy Adrián de Las Pure Córdoba y esta es mi promoción de jardín. Dalmacio Vélez Arfield, Salud de Bendición. Acá está su sello y acá nos manda la foto de él. Mirá, che, impresionante. Una cantidad. Nos piden oración desde Sargento que va a hablar. Hola, pastor, les pido oración por mi vida. Tiene un dolor estomacal y nos cuenta que estaba mirando el programa. Pastor, le pido oración para que mi hermana Paulina, que por su salud tiene mucho dolor de cabeza. Nos mandan saludos, un texto. Mencionen, hermanos. Gracias a Dios, mi hijo consiguió trabajo. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Por Gregorio. Ya vamos a Buenos Aires en minutos. Presta atención porque se viene una charla realmente extraordinaria, creo, desde lo que nos va a plantear Raúl David Caballero desde Quilmes, en las pisadas, en la mirada de la vida del Señor Jesús y la intención que tiene con los suyos, con sus discípulos, al abrir esta charla tan linda que comenzó con ellos, camino a lo que ya va a ser en pocos días en la vida del Señor Jesús, la crucifixión, la muerte, ¿no? Toro, cuénteme. Lo prometido para todos aquellos que esperaron este momento. Bibli, chicos, hoy especial, una de las tantas historias de Jesús con sus discípulos. Escondía Pedro, Juan y Jacobo en el barco. ¿A dónde fueron en el barco? Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Allá en el inmenso mar. Tira la red para este lado. Tira la red para los dos lados. Bueno, ¿y qué pasó? Estaban pescando, ¿qué pasó? Sí, pero con la red. Con la red, claro. ¿Y qué pasó? ¿Pescaron algo? Y pudieron con Jesús. Pudieron pescar con Jesús. ¿Y cuántos pescaron? 5, no sé, o 20. ¡1000! Pará. ¡Un montón! Pará. ¿Cómo fue? ¿Cuántos pescados pescaron? 1000. Y no se podía. Perdón, pará. Siéntese. Y ahora se para de vuelta si quiere. ¿Cuántos peces pescaron? 20. 20. Muchos. 20. ¿Y qué hicieron? ¿Se lo comieron todo? No, ya sé. No, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Bien. ¿Pedro qué pasó? ¿Qué le dijo Pedro? Le dijo Pedro. ¿Qué pasó con Pedro y Jesús? Se estaban mirando. Y Pedro me parece que le dijo algo a Jesús. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Jesús. ¿Eso le dijo? ¿Y Jesús qué le respondió? Tranquilo. Yo sé. ¿Qué le respondió a Jesús? No sé, quiero decir una parte de los pescados y que los pescados se me están juntando. Bien, Jesús dice que le respondió: desde ahora, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Recuerdan ahora? ¿Qué significa que Jesús le haya dicho a Pedro: desde ahora vas a ser pescador de hombres? A ver, Luca, que va a pescar peces. No, si vas a pescar hombres. Porque me parece que significa el hermano. Por eso Jesús, ¿qué significa, Bruno? Que se hundieron. ¿Qué es pescar? Significa pescar peces. Bien, él pescaba peces, pero
Pescar hombres, ¿qué significa? Predicar a Dios. Claro, eso significa. Pescar hombres, ¿qué significa? A predicar en Dios. Muy bien, desde ahora Pedro iba a predicar de Jesús. Muy bien, muy bien. La verdad ¿Pero en dónde? ¿En el barco? La sorpresa. ¿En dónde? ¿En dónde va a predicar? ¿En dónde se predica? En la iglesia. En la iglesia y en el templo. ¿Y en dónde más? Y en el templo. Y en el centro de convenciones y en la vereda. En la vereda. En la vereda. Bien, entonces. En la escalera. Entonces, ¿qué nos enseña la historia esta que acabamos de contar? En el auto. ¿Qué En nos la enseña la historia? camioneta. ¿Qué nos enseña esta historia? Y que hay que llamarlo a Dios para hacer algo, un milagro. Bien, muy bien, muy bien. Pero hay una parte que los perdimos en la pesca milagrosa. ¿Ah, sí? ¿Qué parte perdimos? Me parece que vino la tormenta y vino Jesús caminando en el agua, no sé. Esa era otra. La historia que mencionaron rápidamente se encuentra en Lucas capítulo 5. Hermosa historia, Jesús y los discípulos estaban en la barca y el día anterior Pedro y los discípulos toda la noche habían pescado y habían ido a pescar y ningún pez habían logrado alcanzar. ¿Qué te pasa, Samu? Nada, es que está circulando una foto que no me gusta. Pero la vez pasada, Pedro, estaba hablando de Pedro, fueron a pescar. Entonces, ¿qué ocurrió? No encontraron nada. Y como Jesús mismo le dice, vuelvan a ir a pescar, Pedro le dice, pero si fui toda la noche y no pesqué nada, Jesús le contesta, anda, que vas a pescar. Y eso ocurrió, el milagro ocurrió. Y la verdad que fueron asombrosos porque eran tantos peces que no cabían en las redes y tuvieron que llamar otras barcas para poder pescar. Qué interesante la mirada de los niños. Me sorprende tanto, ¿no? Respecto a las metáforas, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que va a pescar, que lo va a sacar del mar? ¿Cómo es eso? Pero finalmente entendieron algo, ¿no? Finalmente lograron comprender. Comprendieron que tenía que ver con la predicación, y hablar la predicación del Evangelio. Qué bueno. Sofi, vamos que estamos yendo a Quilmes ya, pero léeme un mensajito, vamos. Muy hermoso testimonio el de Javier y de Jesús. Dios los bendiga y sigue firme en oración por su hijo Agustín, que también estaba como estos dos chicos que escuchamos hace un rato y pide oración por él. María Laura desde Tucumán. Qué lindo. Bendiciones, saludos desde Junín. Desde Junín de los Andes, qué lindo. Muchos testimonios de familias restauradas, bendecidas, transformadas. Y me encanta ver la idea esta de mujeres o hombres, como en el caso tuyo. Sí, Arato, mi madre. Que se mantuvieron fieles a Dios, viendo aún que las cosas con su hijo, con su familia, no eran las que soñaban, pero creyendo que Dios podía tocarlos. Bueno, historias maravillosas como estas de verdadera transformación. Quiero saludarte, Raúl, gracias por tu paciencia infinita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, aquí con un programa que va cambiando de acuerdo a algunas circunstancias. Me dicen que en la ciudad de Tucumán paró la lluvia. Y que sí, y que igual van a hacer, así que están rearmando, se está haciendo una campaña evangelística muy importante para Tucumán. Ahí están armando, mirá, en el escenario, acomodándose nuevamente, porque paró la lluvia. Claro. Y van a seguir, igual. Así que en un ratito estaremos conectándonos con Tucumán, que retomaron la cruzada que hasta hace un instante estaba suspendida por el diluvio que estaba cayendo ahí. ¿Cómo está el tiempo? Cuando dispongas. ¿El clima ahí en Quilmes? Acá estuvo sin llover todo el día. Amenazante, con nuboso, pero todo muy bien. Pero bien. Raúl, no estuve el miércoles pasado aquí en el piso, pero sí te seguí a través de
de las distintas oportunidades que nos da Canal Luz para poder mirar la programación. Y qué historia interesante, pero a mí me conmueve la idea esta que planteabas de que de repente se le cayeron encima a los discípulos del Señor como 4 pianos en la cabeza. Esa imagen de una caída de piano de arriba es muy contundente. Es tal cual lo que ocurrió. O sea, el Señor tenía que darles información a los discípulos, acomodarlos y hacerlos caer en la realidad de distintos escenarios que estaban por ocurrir. Estamos hablando de la última cena que ocurrió la noche anterior, en la cual el Señor Jesús iba a ser entregado y crucificado, de modo que ya no hay tiempo de nada, y el Señor les dio en una misma cena 4 informaciones que, bueno, para hacer un recordatorio, hablamos de que se transformaban en pianos que cayeron sobre la cabeza de los discípulos, como buscando la figura de aquel que va desprevenidamente caminando por una vereda cualquiera y desde el 10º piso de un edificio viene cayendo un piano con toda la fuerza que eso representa y cae sobre la cabeza de un transeúnte. Bueno, eso es efectivamente lo que pasó en el ánimo de los discípulos la noche que el Señor Jesús les contó que entre ellos había un traidor. Claro, y ese fue el primer piano. Fue un pianazo. Sí, ninguno de ellos estaba en condiciones de aceptar la idea de que alguno se atrevería a traicionarlo al amor caminando, al Señor Jesús, o sea, a la extraordinaria persona con la cual habían convivido 3 años. Era impensable que alguno iba a llegar al extremo de traicionarlo. Así que ese fue un golpe en el ánimo y en un dato de la realidad durísimo que recibieron esa noche. Al ratito la conversación continuó y el Señor les dijo que Él se iba y que donde Él iba los discípulos no iban a poder acompañarlo. Ir. Claro. Estamos hablando del capítulo 13 del Evangelio de Juan y lo de Judas está registrado en el versículo 21. Y el segundo piano, que es el que el Señor se iba y los discípulos se quedaban, está en el verso 36. O sea que del 21 al 36 no sabemos cuánto tiempo pasó en el reloj, pero nos damos cuenta que estamos hablando de una circunstancia que va en el fluir. Y los discípulos recibieron una muy desagradable información de que el Señor Jesús los dejaba y que ellos se iban a separar, que las historias se iban a bifurcar. Ese fue el segundo piano. En el 36. En el 38, el verso 38 del Evangelio de Juan y el capítulo 13, se nos cuenta que el Señor le dijo a Pedro que Pedro lo iba a negar. Así que ese fue otro golpe tremendo, inesperado. El impulsivo Pedro, el Señor le dice: esta noche antes que cante el gallo a la madrugada, vos me vas a estar negando 3 veces. O sea, fue una información terrible. Y luego la otra está más adelante, registrada en el capítulo 15 de Juan, en el verso 18, donde el Señor Jesús les anuncia a los discípulos que el mundo los va a aborrecer, que el mundo ama lo que es propio, que los discípulos habían sido llamados desde el mundo y que el mundo ama lo suyo, que no ama lo que no es suyo. De modo que ahí fue otra información muy fuerte en la cual los discípulos se enteraron que les esperaba adversidad. No venían aplausos, no venían aplausos, no venían aplausos. Venía persecución, claro. Bueno, hoy no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo quisiera hacer una pequeña introducción. Por favor, tranquilo, Raúl. En que este encuentro donde el Señor les da estas informaciones y luego que siembra estos datos de la realidad, también ofrece promesas, grandísimas promesas, de las cuales todavía hoy nosotros alimentamos nuestra fe. Hay promesas bellísimas
que me propongo que nos ocupemos en el encuentro próximo acerca de cómo el Señor Jesús sazonó esta noche, que si nos dejamos llevar por estas 4 informaciones es una noche densa, pesada. Hoy quisiera que nos enfoquemos en el marco que el Señor Jesús le dio a esta noche. El evangelista Juan, cuando comienza el capítulo 13, arranca de una forma muy interesante que me gusta inducir a quien nos escucha a leer los versículos 1, 2, 3, 4 de Juan 13, porque ahí el evangelista Juan no da mucho detalle, pero dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Ahí fue el primer dato que da Juan, que el Señor Jesús sabía que su hora, la hora de su ministerio público en la tierra, había llegado. Entró a la cena sabiendo que su hora había llegado, que estaba en las últimas horas de vida en este mundo. La segunda cosa que nos dice el Evangelio de Juan es que el Señor Jesús ya sabía que Judas había hecho trato con Judas. Que Satanás ya había hecho trato con Judas. Y en el versículo 2 dice, sabiendo que Judas ya había entrado en el corazón que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas. Y la tercera cosa que dice en el versículo siguiente es, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos y al Padre iba. O sea, hay una introducción del evangelista Juan que nos ubica al Señor Jesús con un conocimiento macro de lo que estaba pasando o de lo que estaba pasando en la historia. El Señor está exaltado por Juan. Juan nos ubica la majestad del Señor, la deidad del Señor Jesús. Jesús sabía que ya su hora llegaba, sabía que Satanás había hecho acuerdo con Judas y sabía que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos y que a Dios iba. Y en ese contexto nos muestra la intencionalidad del Señor Jesús. El Señor iba a esa noche con una intención. Y a mí me gustaba hoy llamar la atención sobre este asunto de la intención, porque pocos relatos de las Escrituras muestran tan explícitamente el andar del Señor, el intencionado andar, un andar intencionado del Señor Jesús. Nosotros somos seres creados a la imagen y a la semejanza del Creador, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá estamos hablando del Hijo, del Señor Jesús, exhibiendo sus intenciones, la intención de armar un encuentro con sus discípulos en el cual poder hablar cosas muy profundas, le llamamos pianos, muy profundas. Y el Señor Jesús tuvo la intención de darle un marco de amor y comunicación a esta noche especial, única e irrepetible que iba a tener con sus discípulos. Digo que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios porque nosotros, bajo el sol, somos los únicos seres vivos que tenemos intención. Podemos decir que hay otros seres vivos, pero dentro de todos los seres vivos, los humanos somos los únicos que tenemos intención, que tenemos la intención de hacer algo. Por ejemplo, nosotros no conocemos que los perros, o los caballos, o las vacas, o el animal más inteligente que se nos ocurra, los elefantes, o el que dispongamos, elijan reunirse en un congreso para darse una constitución nacional, o para darse leyes, o para definir un estilo de vida. No, los animales no tienen intenciones, no concuerdan en sus intenciones. El perro no tiene intención. Por más que hoy estamos compartiendo una cultura que humaniza mucho a los animales y que nos hace como sentir que los animales sufren y que el animal se alegra y que el animal es casi un humano, cuando llegamos a las Escrituras nos encontramos con un escalón irreparable
que es el escalón de nuestra imagen y semejanza del Creador. Y uno de los destellos más fuertes de nuestra imagen con el Creador es la intención y la intencionalidad. Tal es así que cuando vino el Señor Jesús a la tierra, Él empezó a hablar mucho acerca de la intención del hombre. En el Pentateuco, cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dijo: no mates, no adulteres, o sea, no concretes el adulterio. Pero cuando el Señor Jesús vino y habló en el Sermón del Monte acerca del mismo hecho, lo que el Señor Jesús rescató ya no es el hecho objetivo, físico, de tener una sexualidad libre e irresponsable, sino que el Señor habló de la intención de tenerla. Y dijo: cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Vos fijate la diferencia de escala que puso el Señor Jesús con relación al Antiguo Testamento. Notable. En el Antiguo Testamento había que consumar el hecho. De hecho, cuando esa turba de hombres trajeron a la mujer adúltera al Señor Jesús con piedras en las manos, la acusación que traían contra ella es que la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. O sea que estaban mirando con los anteojos del Antiguo Testamento. Siendo que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo: no, el acto mismo del adulterio es una consecuencia de una intención. El hecho moralmente sancionable o reprochable ocurre en la intención, en el mundo de la intención. La intención es lo que importa. Le llamamos también, por ejemplo, lo que pasa en el corazón. Es una forma. ¿Cómo? Digo, también hablamos de esta manera, ¿no? Lo que pasaba en el corazón. O sea, cuando hablas de intención, ¿no? Está lo que está dentro, es difícil de describir. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que no, el otro no ve. No, otro no ve, pero ahí está, concretamente. Pero está dentro, está bien concretamente. Bueno, esta noche el Señor Jesús expuso su intención, y la expuso de una forma muy clara. Él tenía la intención de hablar profundamente con sus discípulos, en primer lugar, y tenía la intención de hablar la verdad con sus discípulos. Tenía dos intenciones muy fuertes. Tuvo la intención de hablar, de comunicarse con sus discípulos cosas de la vida real, y tenía la intención no solamente de hablar, sino de hablar la verdad. Y teniendo esto, como lectores de la Biblia, nos encontramos con lo que pasó esa noche. La escritura del Evangelio de Juan nos dice que en el versículo 4, siguiendo en la introducción del capítulo, cuando todavía no había caído ningún piano, nos cuenta que el Señor se levantó de la mesa donde estaban cenando, dándonos a entender a cualquier lector que la noche ya había arrancado, que para los discípulos era una cena más. El único que estaba ahí consciente de que ahí hacía falta un marco distinto y un marco nuevo para poder lograr el objetivo de la comunicación en la verdad que tenía el Señor Jesús en el corazón, la intención que el Señor Jesús tenía, era el propio Señor Jesús, que se levantó de la mesa y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. Fue un episodio del cual nos gusta reiterarnos y nos gusta recorrerlo, lo sabemos bien, y quien está en esta noche escuchando de la palabra de Dios por primera vez, debe tener adentro algún registro del momento que el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos, porque es un hecho que en el mundo cristiano se reitera rápido, se reitera mucho, porque es un hecho sobresaliente. En las casas de familia no había, o sea, en aquel tiempo había calles de tierra y no había medias para poner ni tampoco zapatos, sino que había sandalias y sandalias sin medias. De modo que las calles polvorientas, las distancias caminadas, traían como obligación el lavamiento de pie como gentileza, parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día cuando llega una persona a casa y le decimos: quisiera pasar al baño a lavarse las manos. Ese gesto de gentileza
ocurría en la antigüedad con un sirviente en la puerta que estaba dispuesto a lavarle los pies al huésped, a la persona recién llegada, a quien venía de la calle. En este caso, el evangelista Juan, en el capítulo 13, nos muestra que todos los discípulos llegaron a la mesa, el Señor Jesús también, se sentaron a la mesa y todos vieron que estaba la palangana ahí, la toalla estaba, no había no había un sirviente porque habían pedido el lugar prestado, no había un sirviente para producir el servicio de lavamiento de pie y todos hicieron los burros. O sea, cada uno entró pensando en lo suyo y dejaron pasar. Ninguno se sintió obligado, ni vio para él el lugar de ponerse a lavar los pies a los demás. Se fueron a la mesa. Pero el Señor Jesús tenía una intención. Él tenía por objetivo hablar la verdad en amor. Y para el Señor Jesús formar un marco adecuado para una conversación de este volumen, donde iban a caer 4 pianos, al menos 4 pianos sobre los discípulos, requería un gesto como el que él produjo. Él se puso a lavarle los pies. Y el Señor Jesús inauguró la cena, habiéndole lavado los pies uno por uno, a cada uno de sus discípulos. Les lavó los pies y los secó con la toalla uno por uno. Y quien le dio más trabajo se mantuvo sin apuro, no diciéndole vení, no. Conversó con el que le dio el debate, agotó el debate, logró su consentimiento y le lavó los pies a uno, al otro. El Señor tenía una intención, una sagrada intención, una bellísima intención. Termino. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos hablar la verdad en un clima de amor? ¿Cuántas veces en casa necesitamos hablar la verdad y decir algo que puede sonar como un piano que le cae en la cabeza a quien nos va a escuchar? Es la verdad. Necesitamos hablarle en amor. Necesitamos aprender de la manera que obró el Señor Jesús, el celo que el Señor Jesús le puso al marco dentro del cual podemos hablar la verdad en amor. Es como quien enciende el aire acondicionado de una casa y no se larga a hablar de primera porque yo tengo la verdad, digo mi verdad y la suelto sin prestar atención, sin ningún cuidado, sin darme cuenta del daño que puedo hacer al otro o sin tomar en cuenta las reacciones que el otro puede tener, sino que el ejemplo, el tramo del Evangelio de Juan nos muestra la delicadeza del Señor Jesús a la hora de dar informaciones que a sus discípulos le pueden sonar como un piano cayendo de un edificio. Raúl, vos estás hablando de la intencionalidad del Señor Jesús para revelar estos pianos que se venían, pero además para decirle mucho más en esa charla, le planteó un horizonte, ¿no? Que vamos a ir seguramente desarrollando en los programas que siguen, pero estás planteando estos 2 pilares para la comunicación que son fantásticos. Digo, porque uno solo de estos sin el otro... No, los dos. No termina bien, ¿eh? No termina bien. Cuando es solo amor, pero no hay verdad, no hay cómo. Y cuando yo he visto a estas personas que dicen, no, pero yo le tengo que decir la verdad. Y sin importar qué siente, cómo lo puede recibir o no el otro, ¿no? 2 pilares fantásticos en la comunicación. Verdad, pero amor. Qué lindo. Sí, y es amor y verdad en un marco de compromiso. Es un marco de compromiso. El Señor Jesús mostró con sus discípulos al lavarle los pies un compromiso con ellos bellísimo. Estoy jugado acá con ustedes. Estoy bien, para... Claro, qué bueno, qué bueno. Muy bello. Qué mirada, qué linda mirada de estos últimos instantes previo a la cruz,
que son realmente apasionantes. La vida del Señor Jesús, lo que nos muestra, aún en sus gestos como estos, son realmente apasionantes. Sin duda, sin duda. Es para leerlo una vez, otra vez y otra vez, y volverlo a leer y repasarlo, porque lo vemos al Señor desplegando una gracia que nos alcanzó, es una gracia que nos cautivó, que somos sus discípulos por eso. Raúl, creo que le vamos a sacar jugo a estas charlas aún más. Amén. Y Dios mediante, espero encontrarte la semana que viene por aquí. Con todo gusto. Si tu paciencia nos sigue siendo tan generosa. Te saco un minutito, ya cerrando el programa. Vivimos días un poco convulsionados, un tanto convulsionados. El día sábado que pasó se hizo en Rosario un acto en nuestro lugar emblema, donde los festejos, los reclamos, los sentires de esta ciudad pasan por ese lugar, claro, que es el Monumento Nacional a la Bandera. Y ahí se levantó un altar de oración para clamar por la Argentina, por la realidad que viven las familias, la convulsión social que estamos viviendo y política. Hay gente que está en estos días un poco angustiada, un poco preocupada por lo que viene, por lo que está pasando, las amenazas que se escuchan. Hoy la ciudad de Rosario, como Buenos Aires, como buena parte del país, se vio en muchos lugares bloqueada el tránsito por manifestaciones de gente que reclama con toda autenticidad las carencias que están viviendo y las necesidades que sufren. Pero bueno, es un marco de gran preocupación. ¿Qué mirada tenés de estos días? Bueno, yo creo que la sociedad argentina está viviendo un tramo de un explícito enojo. La sociedad está enojada y el enojo está escondido en muchos y explota en el tránsito, explota en las aulas de las escuelas. El papá está enojado con la directora de la escuela, con la maestra, con la docente, o esta semana por mi trabajo yo estuve haciéndole una entrevista al responsable del círculo médico de la ciudad, y la preocupación que me hizo saber es que ellos están preocupados por los niveles de violencia que hay en las guardias de los hospitales, en las guardias de las clínicas y en los consultorios de barrio, donde va una familia y si el médico no da una respuesta puede pasarla mal. De modo que sí hay un nivel de enojo intolerante que nos está caracterizando en este momento. También es cierto que cuando hay campañas electorales, la política se agita y las ideas políticas son ideas, si vamos desde la ultraderecha política hasta la ultraizquierda política, hay tramos de las ideas políticas que no son democráticas. Entonces hay un tramo de la ultraderecha que no es democrático. Luego viene un tramo que es de la derecha, del centro y de la izquierda democrático, y luego queda un párrafo más que es de un sector de la izquierda que no es democrático. De modo que hay dos tramos que están fuera del sistema, les llamamos antisistema, que apuntan a cuanto peor mejor. O sea, son dirigentes políticos que están en este momento muy abiertos a cuanto peor mejor, aprovechando el tramo de la campaña electoral, cuanto peor mejor. Luego, cuando vamos a elecciones y repasamos los resultados de los partidos políticos, nos encontramos con que los partidos que están dentro del rango democrático, más a la izquierda y más a la derecha, representan a un segmento muy escaso de la población. Queda fuera el tramo de propuestas ideológicas no democráticas que no se animan a decirle a la ciudadanía que lo que proponen es el quiebre del sistema democrático. Eso es justamente lo desleal de la propuesta. Lo leal de la propuesta de la derecha más a la derecha o de la izquierda más a la derecha, que participa
de la elección, es que en su plataforma electoral le dicen al elector, mire, yo pienso así, y su pensamiento es un pensamiento de extrema izquierda o de extrema derecha. Igualmente, queda afuera un tramo de pensamiento político antisistema, que está apareciendo hoy en Europa, muy claramente en Alemania, o en Italia, o en Inglaterra, o en España. Eso está bien abierto, en Francia, bien abierto, y lo tenemos en la Argentina también. Lo que pasa es que en estos días nosotros no sabemos quién es quién, y quienes están haciendo cortes o quienes no dicen yo soy esto, aquello, de lo demás allá. Y todo parece como que fuera todo. Pero no es cierto que es todo, por lo siguiente. Porque cuando vos escuchás los discursos de los candidatos centrales, los que efectivamente pueden llegar a ejercer el poder, te vas a encontrar con discursos muy moderados. Y te digo así, no poco moderados, discursos muy moderados. Los dirigentes que efectivamente pueden tener acceso al poder real, eligen discursos moderados. Cuanto más afuera del poder están, menos moderación. Esto es lo que se llama el teorema de Baglini, que fue un diputado del radicalismo mendocino, que él dijo que un dirigente político habla más inflamadamente cuanto más lejos está del poder. Cuanto más lejos está del poder, claro. Y termino. Sí. ¿Por qué hay discursos moderados? ¿Por qué hay discursos moderados? Hay discursos moderados porque la elección que viene la define una masa moderada de centro que necesita, sin ese voto no se gana la elección. Sin el voto moderado del centro no hay quien gane la elección próxima. Raúl, el compromiso nuestro que nos pide también la palabra de Dios tiene que ver con la oración, ¿no? Creo que es una de las cosas que invitamos a la audiencia, a la gente, en este análisis tan exacto que estás haciendo de la realidad que nos toca vivir en estos días. Creo que jugamos ese rol también sin duda de clamar, porque hay un mundo espiritual que también interviene en estas realidades nuestras. Siempre se habla de los imponderables y de las cosas que salen de los cálculos de todo el mundo, y creemos que también hay posibilidades de una intervención divina. Creemos que Dios puede intervenir si así lo quiere, así que pedimos eso, especialmente por la paz, ¿no? Porque vivamos en Pablo, paz. A ver, vamos a hacer memoria, Pablo. En Romanos 13, el apóstol Pablo, que estaba delante del Imperio Romano, dijo: toda autoridad está establecida por Dios. Nadie llega a un cargo de gobierno, y todo el que está en el poder por Dios ha sido establecido. O sea, que es indudable que Dios obra y que Dios va a obrar, y es clarísimo que el apóstol Pablo nos dice: les pido que hagan rogativas por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad. Eso es así. Ahí estamos. Eso es nuestro trabajo. Ahí estamos. Raúl, te dejo un gran abrazo. Tengo que irme igual, a Tucumán. Te dejo un gran abrazo. Dios te bendiga. Ha sido un honor para mí poder compartir este ratito contigo. Chau, un gusto. Gracias. Raúl David, qué mirada aguda. Nos estamos despidiendo, ¿eh? Dale, tenemos un solo comentario que nos escribieron desde Arequipa, Perú. Y pido oración por María Antonieta, que mañana se tienen que someter a una cirugía. Mirá lo que está pasando ahora en Tucumán. Mirá. Esto está pasando ahora en Tucumán. Se había suspendido lluvia, pero mirá la multitud bajo el agua esperando la transmisión de Canal Luz. Nos despedimos de acá. Arato, rápido. Un chau. Un saludo para todos los correntinos. Vicky. Un saludo para todos los maestros. Torito. Un saludo grande para mi mamá y mi esposa, que son ambas madres. ¿Y tu papá? A todos, gracias por acompañarnos. Quédese en la programación de Canal Luz. Lo que sigue ya desde Tucumán, la campaña Rosario Jesús te ama. Hoy Tucumán Jesús te ama. Esperando grandes cosas de parte de Dios. Dejamos al pastor Ramón hoy con al siervo de Dios en esta noche. Pastor Ramón, le recibimos con un fuerte aplauso para Jesús. Pastor Claudio Freixo, no se lo pierda. Chao. Que va a estar en octubre acá en Rosario. Buenas noches, Tucumán, Jesús te ama.
Dios les bendiga a todos ustedes en este quinto día de cadena de milagros, salvación y libertad, donde Dios nos ha sorprendido. Tenemos